Muy bien, en esta ocasión vamos a ver cómo nos pueden ayudar los estilos, las tablas de contenido y estos pueden servirnos para poder trabajar con índices que nos permitan dar una organización adecuada, especialmente en el trabajo relacionado a temas de investigación, trabajos de investigación, proyectos de tesis o documentos, trabajos académicos de pregrado que presentemos de forma organizada o de forma ordenada. Primero hablemos acerca de los estilos. Mm, Ustedes están viendo en este momento un documento en el cual no tenemos ningún estilo aplicado. Si nosotros observamos el documento, en realidad no entenderíamos mucho la organización de este documento porque todo está lineal, por decirlo así. Por ejemplo, si preguntamos eh, cuáles son los títulos, subtítulos del documento, pues probablemente entonces nosotros no podríamos a primera vista entenderlo. Sin embargo, nosotros podemos comprender la estructura del documento si empezamos comprendiendo cuál es la ventaja de utilizar estilos. En la parte superior tenemos las opciones relacionadas a estilos. Y yo puedo seleccionar una porción del documento, como lo acabamos de hacer, y dentro de esa porción del documento, yo tengo opciones aquí, por ejemplo, para poder asignarle un estilo a esa porción de texto. Si ustedes se dan cuenta, de forma automática el estilo es normal. Sin embargo, yo también tengo, por ejemplo, estilos como el título 1, título 2, título, subtítulo, énfasis, etcétera. Podríamos hacer una relación entre el título 1 y el título 2 como para poder indicar, por ejemplo, que puede ser un título o puede ser un subtítulo. O también podríamos modificar el estilo o podríamos simplemente crear un estilo nosotros. ¿Cómo podría yo crear un estilo? Vamos a hacer un paréntesis para poder entender esto. Bueno, yo podría crearlo porque en la parte superior también tengo la opción de estilos y también tengo la opción de crear un estilo. Yo puedo decir, por ejemplo, este es mi estilo y en la parte inferior aparece la vista previa del estilo del párrafo. Así se visualizaría el estilo, pero yo puedo modificar esa previsualización. Esta previsualización la puedo modificar en el sentido de que yo puedo especificar, por ejemplo, qué tipo de letra va a tener, qué tamaño de letra va a tener, si va a estar en negrita, en cursiva, en subrayado. Y obviamente, como el cursor está en sumilla, entonces este estilo aplicaría a sumilla. Vamos a suponer entonces que este estilo tiene el tipo de letra Arial y tiene el tamaño 11. Si es así, entonces simplemente yo le doy a aceptar y fíjense ustedes cómo automáticamente, de acuerdo a lo que yo especifique ahora, la palabra sumilla tiene esas características. Eso quiere decir entonces que yo aquí puedo encontrar el estilo que he creado, mi estilo. Si yo selecciono todo el texto y le coloco mi estilo, entonces eso quiere decir que vamos a encontrar un cambio. Fíjense ustedes, mi estilo, mi estilo,
voy a encontrar un cambio en el texto. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque obviamente, cuando nosotros vamos a trabajar la organización del documento, esta organización tiene que estar definida por el esquema del documento. Entonces, si bien es cierto, yo puedo crear estilos, yo puedo especificar los estilos, yo puedo modificar los estilos, el hecho de crearlos tendría un propósito un poco más allá. El propósito es crear tablas de contenido. Por eso, vamos a trabajar de tal forma que nosotros podamos ir definiendo ello. En este caso, por ejemplo, Sumilla tendría el título 1. Miren ustedes, sería un título. Competencia general también tendría el título 1. Resultados de aprendizaje tendría título 1. Y dentro de resultados de aprendizaje tenemos, por decirlo así, varios subtítulos. Vamos a colocarle título 2, título 2, título 2, y a la cuarta unidad vamos a colocarle título 2. Muy bien, ahora se ve un poco mejor. ¿Por qué? Porque yo rápidamente me puedo dar cuenta que los títulos principales son justamente Sumilla, competencia general y resultado de aprendizaje. Y los subtítulos, por decirlo así, vendrían a ser dentro de resultados de aprendizaje, de la primera unidad de aprendizaje y así hasta la cuarta unidad de aprendizaje. ¿Qué pasaría si tuviéramos que agregar un nivel, un tercer nivel? Es decir, si hay algo dentro de resultados de aprendizaje y dentro de la primera unidad de aprendizaje. Bueno, tenemos la opción acá, título 3. ¿Podemos modificar el estilo? Bueno, ¿qué tal si me voy, por ejemplo, aquí a título 1, le doy clic derecho y le doy modificar? Fíjense ustedes que acá me está diciendo cuál es el formato que tengo por defecto e incluso el color. El color, que en este caso es un color azul. ¿Qué pasaría si yo cambio el color y le coloco automático? Fíjense ustedes cómo los títulos han cambiado automáticamente en el color. Lo mismo puedo hacer con el título 2, que también aparece en color azul, y le doy a aceptar. Y ha sucedido exactamente lo mismo. Sin embargo, además de cambiarle el color, también podríamos pensar, ¿qué pasaría si yo cambio el tipo de letra y le coloco Arial? Vamos a aceptar. Fíjense ustedes cómo hay un cambio en todos, ojo, en todos los elementos que contengan ese estilo asignado. En este caso, como he copiado y he pegado este texto del sílabo que tenemos, pues si quisiéramos hacer una actualización completa o total, tendríamos que fijarnos si realmente son compatibles. Sin embargo, podemos hacer una actualización, por ejemplo, en el título 2, vamos a modificar y vamos a colocar que esto es Arial. Y una vez más, tenemos que se ha modificado. Se ha modificado, por decirlo así, el subtítulo. En normal, también podríamos modificarlo y cambiarlo por Arial. En normal. ¿Qué pasaría con esto?
¿Qué pasaría en normal? Bueno, si todos están en el estilo normal, pues se cambiaría a normal, ¿no? Se cambiaría a Arial. Y efectivamente todos son Arial, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en la parte izquierda superior, todos son Arial. Por eso no se visualiza en algunas ocasiones la diferencia que hay. Entonces, como son Arial, se ha quedado con el mismo tipo de letra. Perfecto. Muy bien. Ahora, siguiente paso. A medida que yo voy escribiendo el documento, seguramente nosotros entendemos que este documento tiene que organizarse de forma automática. Por ejemplo, imagínense que yo voy escribiendo 1, 2, 3, 4 hojas y en cada hoja voy colocando títulos y subtítulos. Obviamente sería muy complicado luego insertar un índice o una tabla de contenido y si yo agrego algo en una hoja, luego tal vez va a ser muy complicado que yo pueda estar cambiando dónde está cierto título porque todas las hojas se han movido. Eso tiene que ser de forma automática. Automáticamente Word tiene que detectarme dónde está cierto contenido. Y por eso hablamos de tabla de contenido. Entonces, en ese sentido, lo que podemos hacer es irnos a referencias, al menú referencias. Y en esta opción de referencias, podemos irnos a la opción tabla de contenido. Y aquí yo tengo varias opciones de tabla de contenido. Por ejemplo, la primera tabla de contenido dice que yo puedo especificar el título 1 en un nivel, dentro el título 2 en otro nivel, dentro el título 3 en otro nivel, y así sucesivamente. También tengo una tabla manual o una tabla automática, o también podría buscar más tablas de contenido en Internet, si es que estuvieran disponibles. Sin embargo, la que podríamos utilizar sin ningún problema es, por ejemplo, la tabla automática 1. Vamos a escogerla. Fíjense ustedes cómo es que se ha creado la tabla de contenido de forma automática. Y la tabla de contenido me ayuda a que yo pueda visualizar el documento en su estructura. Porque yo rápidamente puedo decir, el contenido de mi documento es, en la página 1 encuentro la sumilla. Pero antes de pensar en las páginas, yo diría, los temas principales son sumilla, competencia general y resultados de aprendizaje. Dentro de resultados de aprendizaje están las opciones primera unidad, segunda unidad, hasta cuarta unidad. Es lógico porque yo puedo observarlo y entenderlo así. Sin embargo, al lado derecho yo encuentro, miren ustedes, yo encuentro el número de página donde se encuentra ese contenido. Pero este número de página está asignado de forma automática. ¿Eso qué significa? Significa lo siguiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo aquí voy a agregar un texto? Vamos a suponer que yo voy a agregar un texto, es solo un ejemplo. Muy bien, ya está. Si se han dado cuenta, ha bajado a la segunda página la parte que dice de la cuarta unidad de aprendizaje. Bueno, obviamente porque he agregado un texto. He agregado un texto. Vamos a colocarle viñetas para que se entienda mejor. Ya está. Entonces ha bajado de la cuarta unidad de aprendizaje. Quiere decir
que si yo no tuviera una tabla de contenido, yo tendría que, es decir, si esto yo lo estoy haciendo manual, es decir, esa tabla la estoy haciendo manual, yo tendría que manualmente cambiar este número, porque de la cuarta unidad de aprendizaje ya no aparece o ya no está en la página 1, está en la página 2. Sin embargo, lo que yo voy a hacer en este caso es simplemente ir a la opción que dice actualizar tabla y luego me voy a la opción que dice actualizar toda la tabla y le doy a aceptar. Y fíjense ustedes cómo de forma automática Word determina, Word ha determinado que este fragmento del texto de mi documento ya no está en la página 1, sino ahora se encuentra en la página número 2. Esto es bueno, muy bueno, específicamente cuando nosotros estamos ayudándonos de tablas de contenido que, definiendo un poco, podríamos decir que una tabla de contenido es un listado con los títulos principales de un documento que incluyen, si así lo deseamos, el número de página de este tema. ¿Cómo se crean? Bueno, se crean, como acabamos de ver, utilizando los estilos de títulos predeterminados o también haciendo algunas modificaciones sobre los estilos, como lo hemos hecho también. Y se crean también gracias a los formatos de nivel de esquema de Microsoft Word. Esto ayuda. Claro, porque si yo voy a la vista y voy a la opción que dice esquema, aquí yo voy a ver cómo exactamente está organizado mi documento. Al agregar el estilo, automáticamente entonces Word me dice, tu esquema del documento es este. Tu esquema es el que te ayuda a definir, o es el que nos ayuda a definir cómo está organizado nuestro documento. Y entonces yo puedo rápidamente ver en qué nivel está cierto texto. Si yo cierro la vista esquema, entonces vuelvo a la vista de impresión. Es importante entender la utilidad. ¿Podría replicar yo esto en tablas de ilustraciones, en tablas de índices? Por supuesto. De tal forma que pueda utilizarlo en los documentos o trabajos académicos que puedo desarrollar. Ese es en realidad el propósito. Entender esta parte de Word es entonces muy útil.